Queridos hermanos, una vez más, es una bendición, es una gran alegría en la cual Dios nos da en verdad de poder estar conectados una vez más, como no alabarle a Dios, exaltar su nombre por este tiempo de poder abrir las escrituras, de poder leerlas, de poder meditarlas, de poder escudriñarlas. De verdad que es una alegría, es un gozo muy grande que Dios nos permite, en verdad, queridos hermanos, y me siento muy, muy agradecido con el Señor, en verdad. Quisiera que por favor me acompañen a orar una vez más para poder dar inicio a este estudio de esta noche, por favor. Ya. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Dios, en el nombre del Señor Jesús, Padre Santo, Padre bueno, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios. Te damos gracias, Dios, por esta noche y por este tiempo y por esta oportunidad que tú nos das de poder estar una vez más delante de tu presencia a través de Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador, por quien tenemos entrada gratuita hacia ti, mi Dios, y en verdad, gracias, Padre. Gracias, Padre, oramos para que nos perdones nuestros pecados y para que nos des en esta noche la bendición de que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos haga comprender tu bendita y santa palabra. Nos encomendamos en este tiempo en tus manos, Padre Santo, y te damos la gloria únicamente solo a ti, Padre, por cuanto tú eres el único que eres digno, Dios. En Cristo Jesús te agradecemos, Padre. Amén y amén. Bueno, una vez más, queridos hermanos, el estudio de esta noche es de Romanos, capítulo 7, del versículo 7 al versículo 12, como habíamos visto hace 15 días atrás, la expresión de nuestro querido hermano Orlandito, hablando con respecto a la ley, con una analogía tomada del matrimonio que el apóstol Pablo la usó, y bueno, y quedó muy en claro y quedó muy entendido, ¿no? Como el apóstol Pablo, ¿no? Llega a la conclusión de que la ley en sí ya no puede condenar a un creyente porque en sí hemos muerto en esa posición de estar en la ley y ahora estamos en la gracia que es en Cristo Jesús. Más sin embargo, ¿no? Más sin embargo, solo quiero recapitular un poco con respecto a cómo el apóstol Pablo ha venido hablando, nos ha venido hablando en el transcurso de esta carta, ya estando en el capítulo 7, con respecto a la ley que empieza desde el capítulo 3, ¿no? Eh, Poder ver cómo el apóstol Pablo deja establecido y deja muy en claro, ¿no? Que en los capítulos 3 al 5, de que la ley no puede en sí salvar. La ley en sí, una vez más repito, no puede salvar, eso queda muy en claro en el capítulo 3 al 5. El apóstol Pablo también nos deja muy en claro que la ley tampoco no puede santificar en el capítulo 6, que lo vimos también, y también, como lo vimos, como dije hace un momento, la ley tampoco no puede ya condenar a un creyente, pero lo que el apóstol Pablo sí nos deja muy en claro es en cambio que la ley en cambio lo que sí puede, la ley lo que sí puede es convencernos de pecado, tanto a incrédulos como a creyentes, y eso es lo que vamos a ver en esta noche, ¿no? Lo que la ley sí puede es convencernos de pecado, cómo la ley nos manifiesta pone a que todos podamos expresar nuestro pecado, a que todos podamos vislumbrar nuestro pecado, y eso es lo que puede sí hacer la ley. Entonces, uno se podría preguntar, ¿no? De acuerdo al versículo 7, el versículo 5 del capítulo 7, cuando dice, no, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Podemos ver que en sí la ley no es mala, podemos ver en sí que es el pecado lo que obra en nosotros tomándose de la ley. Entonces podría uno preguntarse, y podríamos llegar a la conclusión de que si la ley no puede salvar, de que si la ley no puede santificar, y de que si la ley solamente tiene como fin mostrar nuestro pecado, entonces la ley para qué fue dada. Entonces la ley para qué fue dada de parte de Dios, porque podemos entender por las escrituras y podemos asegurar de que la ley fue dada por parte de Dios. Vemos ahí en el monte de Sinaí dándole a Moisés y Moisés exponiendo al pueblo. Podemos ver esos 10 mandamientos expuestos por parte de Dios, y la isla 1 nos enseña que todo lo que proviene de Dios es bueno, que los pensamientos de Dios son muy diferentes a lo nuestro, y todo lo que Dios piensa, todo lo que Dios desea para los hombres es únicamente bueno. Entonces podríamos decir entonces que la ley es buena, pero
llegamos a la conclusión que en sí la ley es el estándar que Dios pone para que aquellos que quieran llegar hacia Dios deberían pasar por encima de la ley, pero al mismo tiempo la ley nos muestra de que somos incapaces, de que somos incapaces. Entonces surgiría una pregunta que dice, ¿por qué Dios ha dado una ley que es imposible de cumplirla? Porque Dios ha puesto, no, Dios ha dicho, no, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses falsos, no te harás imagen. Entonces, pero todo aquello, tanto en una en otra, nosotros, el hombre en sí, en su totalidad, ha infringido la ley. Entonces podemos ver que ningún hombre es capaz de cumplirla. Entonces, ¿cómo es posible que Dios haya dado una ley que es imposible de cumplirla? Entonces, ¿sería malo entonces esta ley? Entonces, quedamos como una respuesta, podríamos darnos que la ley fue dada, no fue dada para establecer el estándar de Dios y para revelar a los hombres la absoluta imposibilidad de alcanzar ese estándar de justicia y en consecuencia la necesidad que tenían de recibir el perdón de Dios y de confiar en la bondad y la misericordia de Dios, como lo dice en Hebreos 11, hablando de estos hombres de la fe. Estos hombres llegaron a ser aceptables por Dios. ¿Por medio de qué? ¿De confiar en sus propias obras? No. ¿Por medio de confiar en su propia justicia? No, sino por confiar en la justicia de Dios y no en su propia justicia. Y eso lo vemos en el capítulo 11 de Hebreos. Entonces, en sí, la ley fue dada, ¿no? Para mostrarnos el estándar de Dios y al mismo tiempo la imposibilidad de poder llegar a eso. Y al ver que nosotros somos imposibles, que es lo que la ley requiere, que nosotros busquemos y pidamos ayuda a Dios. Entonces, surge otra pregunta. ¿La ley es mala? ¿La ley en sí es pecaminosa? ¿La ley en sí es dañina? Y el versículo que vamos a leer en esta noche, ¿no? Los versículos que vamos a leer es lo que vamos a responder, ¿no? Quiero dar lectura de una manera rápida. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 7, del versículo 7 al 12, por favor. Dice la palabra de Dios. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero vendido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí, para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, una vez más la pregunta, ¿la ley es mala? El apóstol Pablo lo responde en el versículo 7. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado. En ninguna manera, en ninguna manera. En el capítulo 6, aún el versículo 1 también pregunta, ¿no? De que entonces pecaremos, entonces si la gracia abunda, en ninguna manera. Entonces, ¿qué quiere decir? Eh, Llega a un punto de Pablo de decir de una manera muy fuerte, por supuesto que no, la ley es mala, por supuesto que no, ya que la ley no solamente es pecaminosa, la ley no solamente no es pecaminosa, sino que continúa siendo de gran valor para el cristiano, ya que cumple la función de convencernos del pecado. La ley no es mala, la ley es buena. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos va a mostrar en esta noche en sus escritos, ¿no? Y quiero hablar de cuatro puntos que podemos notar en estos pasajes, en estos versículos del capítulo 7 que el apóstol Pablo lo escribió. Hablar con respecto a la obra de convicción que el Espíritu Santo hace por medio de la ley de Dios. ¿Qué es lo que la ley de Dios hace en las personas? ¿Para qué fue dada la ley de Dios? ¿O qué es lo que, o cuál es la obra que el Espíritu hace por medio de la ley al ser manifestada hacia nosotros? Y quiero tomar cuatro puntos, ¿no? Con respecto a esto de la ley. Número uno, ¿no? La obra de la convicción de la ley es, número uno, que la ley pues revela el pecado. En el versículo 7 de la segunda parte, una vez más, la ley revela el pecado. Número dos, ¿no? En el versículo 8, la ley tiene como obra estimular el pecado en nosotros. Una vez más, la ley tiene como obra estimular el pecado en nosotros.
como tercer punto, ¿no? Del versículo 9 al versículo 11, la ley tiene como propósito mostrarnos que el pecado arruina al pecador, de cómo el pecado en verdad lo lleva en miseria y destrucción al pecador. Y como punto número 4, ¿no? Del versículo 12 al versículo 13, pero solo vamos a hablar el 12, con respecto a que la ley es buena, a que la ley, de que el problema no es la ley, sino que el problema es el pecado. Entonces, dicho esto, quisiera ir por favor al primer punto que les decía, que habla que una de las obras de la ley por las cuales Dios la dio es que por medio de la ley el pecado es revelado en nosotros. El versículo 7 dice, no, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y Pablo mismo responde, no, en ninguna manera. Y la segunda parte dice, no. Pero yo, dice Pablo, no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo va a hablar tanto para su audiencia como para él mismo. Pablo va a hablar tanto en primera como en tercera persona. Pablo va a hablar y en este caso está hablando de sí mismo él. Y Pablo dice, no, en ninguna manera que la ley es mala, pero esta palabra pero es un contradictorio a la primera parte del versículo 7, cuando Pablo afirma que la ley es buena, que la ley es pecado en ninguna manera, pero entonces es un contraste en que el hombre, en cambio, sí es pecaminoso. La ley es buena, pero el hombre sí es pecaminoso. En otras palabras, el hombre es lo opuesto a la ley de Dios, pues la ley es pura, la ley es limpia, pero el hombre es sucio, el hombre está manchado por el pecado. El mismo hecho de que la ley es perfecta hace que la ley de Dios logre revelar la imperfección del hombre. La ley en sí no es pecado, la ley en sí es buena, pero lo que la ley nos revela, en cambio, que nosotros sí somos pecadores, ya que hablando de los 10 mandamientos, como la ley de Dios, hacía una imaginación, es como el tiro al blanco. Hay 10 blancos, ¿no? Que son los 10 mandamientos que Dios nos dio. Y, y la cuestión es que el hombre debe apuntar al blanco. Y cuando Dios dice, no, no codiciarás, tú debes apuntar a ese blanco para no codiciar. Pero el problema, en cambio, es que el pecado hace que tú falles, que tú no des al blanco. Y si tú no das al blanco, tú no estás, y si tú no das al blanco, tú estás codiciando lo que Dios ha dicho, no codiciarás. Entonces el pecado tiene como, la ley, perdón, tiene como fin mostrarnos de que ninguno de nosotros hemos apuntado al blanco, sino que todos hemos errado. En otras palabras, de que todos nosotros estamos muy lejos de Dios, de que todos nosotros somos personas pecadoras, miserables ante un Dios santo, que Dios ha puesto un estándar que todos debemos llegar, pero el pecado nos incapacita para poder llegar ahí. Entonces la ley nos muestra lo débiles que somos, los miserables que somos. Pablo sigue diciendo, ¿no? Pero yo no conocí el pecado si no es por la ley. Dios ha dado a conocer sus normas divinas, y hablábamos de los 10 mandamientos. Estas normas divinas son aquellas que nos revela con mayor precisión el pecado nuestro, porque una vez más, como dije, ¿no? Cuando uno de los mandamientos dice, no, no te harás dioses falsos, nosotros pues nos hemos inventado muchos dioses, tanto económicamente, tanto materialmente, y un sinfín de cosas. Y hablando, Pablo va más adelante a hablar acerca de la codicia, de cómo nosotros nos hemos desviado por completo hacia lo que Dios ha dicho que apuntemos. Entonces, las normas de Dios son aquellos que nos revela con mayor precisión el pecado. Y ya que cada vez que apuntamos a sus normas, ya que cada vez, perdón, que no apuntamos a sus normas, estamos pecando contra ellas. Una vez más, como dije, el blanco está ahí, no codiciar, y nosotros debemos apuntar ese blanco. Debemos dar ahí. Tristemente, el pecado hace que nosotros fallemos, hace que nosotros erramos y no damos el blanco. Y si no damos el blanco, estamos pecando contra Dios. Y eso es lo que la humanidad desde un principio, desde Adán, ha venido cometiendo. Por eso, una vez más, ya que cada vez que no apuntamos a sus normas, estamos pecando contra ellas. Y como dice Romanos 3:22, ¿no? Que por medio de la ley es el conocimiento
del pecado. Entonces, una de las obras de la ley es mostrarnos realmente de que nosotros continuamente estamos errando. Pablo dice, no, una vez más, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El pasaje que el apóstol Pablo está tomando en esta parte, que el Pablo está hablando, perdón, está hablando acerca del conocimiento del alcance y la depravación total del pecado del hombre, como Orlandito nos compartía la vez anterior, hablando de la depravación del hombre. Lo que la ley nos está mostrando es nuestra posición ante Dios. Nosotros estamos muy lejos de Dios, estamos muy pervertidos, porque si pudiéramos, si pudiéramos apuntar y dar en el blanco, no estuviéramos lejos de Dios, pero por cuanto continuamente nosotros erramos al blanco, estamos muy lejos de Dios, estamos muy depravados en verdad. Por eso Pablo va a tomar un punto muy importante cuando dice, no, eh, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Debemos considerar que Pablo, Pablo fue un judío, debemos considerar que Pablo fue un judío muy adiestrado. Podemos ver las cartas, el libro de hecho nos enseña, ¿no?, cómo Pablo fue, y sus cartas, cómo fue Pablo adiestrado por este gran Gamaliel, fue instruido a los pies de Gamaliel. Pablo no, Pablo podía orar, ¿no?, de esa manera como este fariseo, como este fariseo cuando entró al templo con este publicano, ¿no?, y como este fariseo hizo de menos y salió con la cabeza en alto, ¿no?, diciendo que era justificado y que no era como los demás. Y aún Pablo podía decir, ¿no?, como este joven rico diciendo que él había cumplido la ley en su perfección. Porque lo podemos ver a Pablo, ¿no?, siendo un hombre muy celoso de la ley. Pablo lo podemos ver siendo un hombre muy celoso de la ley. Y quiero dar un comentario con respecto a esto de los judíos, ¿no? Quiero dar un comentario del pastor John MacArthur que decía, ¿no?, los judíos celosos hacían esas afirmaciones en el sentido de que ellos se sentían pues muy seguros de poder de estar cumpliendo la ley a su perfección, a su cabalidad. Los judíos celosos hacían estas afirmaciones porque la tradición rabínica había modificado, ojo, había modificado y exteriorizado la ley de Dios con el fin de hacer aceptable un nivel más bajo de obediencia que fuera humanamente alcanzable. Ellos no tomaban en cuenta la fe personal en Dios o la condición interna del corazón. No, 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 no. Para ellos, una persona que viviera conforme a las exigencias externas y observables de las interpretaciones rabínicas de la ley llegaba a ser plenamente aceptado por Dios. Los judíos le habían bajado al estándar de las leyes y habían inventado algunas formas en las cuales ellos pudieran llegar a cumplirlas. Y ellos entendían que si es que tú las cumplías de una manera externamente, lavándote las manos, como ellos tenían las costumbres, guardando el sábado, llevando sus trajes, sus filacterías, sus ropas largas, ellos estaban cumpliendo las demandas de Dios y ellos consideraban que eran agradables a Dios. Pero podemos notar cómo el apóstol Pablo toma el 10º mandamiento en el versículo 7 cuando él dice, no, porque tampoco conociera la ley si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo hubiera tomado uno de los otros 9 mandamientos, pero podemos ver que lo toma el 10º. ¿Por qué el 10º, no? Aunque los otros también son de una manera interna, más sin embargo, ¿no? Podemos ver cómo el 10º está hablando de algo interno, no externo, sino de algo interno. Y Pablo va a llegar a la conclusión, o Pablo se va a dar cuenta, Pablo se va a dar cuenta, ¿no? En el camino posiblemente en el camino cuando fue a Damasco y se encontró con el Señor Jesucristo, o en los 3 días cuando estuvo ciego allá en Damasco, Pablo se pudo dar cuenta de que las exigencias más importantes de la ley revelada de Dios no eran externas, sino internas, y que Pablo no las había cumplido. Y eso lo podemos ver en el Sermón del Monte, ¿no? Como cuando Jesús, hablando con respecto a que Jesús le dice, no, que bueno, se había dicho, no matarás, y todos pensaban, no, y bueno, hasta uno se entiende que matar implica de que tú te acercas a una persona y le quites la vida de una manera tal vez violenta, ¿no? Hay muchas maneras,
y que eso se considera como muerte, pero Jesús dice no, pero más yo os digo, no cualquiera que a su hermano lo diga tonto, lo diga fatuo, lo diga eres un estúpido, lo has matado en tu corazón. Entonces podemos ver que la ley, más que externamente, fue internamente, y Pablo y todos los judíos estaban preocupando, en este caso Saulo, se estaban preocupando por cumplir externamente, pero lo que la ley, lo que Pablo va a decir, no, pero lo que dice Pablo no, dice no, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley dijera no codiciarás, pero hablando de una manera internamente, y Pablo dice no, externamente, pues como que estoy llegando a cumplirla, pero internamente estoy mal. Y la ley tiene como fin mostrarnos que nosotros, que en sí, el guardar la ley no hablamos de una manera externa, sino internamente. Y Pablo se dio cuenta de que las cosas reveladas, de la ley revelada por Dios, perdón, no eran externas, sino internas, y que mucho de lo que Pablo hablaba no las había cumplido. Por eso, por eso Pablo dice, no, cuando él dice no codiciarás, Pablo llegó a la conclusión y sobre todo la ley, perdón, la ley lo llegó a doblegar su orgullo, la ley lo llevó a quebrantarse ante Dios, porque Pablo pensaba que le había agradado, que estaba agradándole a Dios, pero estaba todo lo contrario. Pablo internamente estaba en contra de Dios, porque podemos ver persiguiendo a la iglesia y todo lo demás. Entonces, de una manera interna, la ley le mostró que Pablo estaba muy mal, de que para llegar a ser justificado delante de Dios no era de una manera externa y no era tus fuerzas, no era tu manera, no era bajo tus esfuerzos y tus ganas, sino de que tú necesitabas de Dios. Y por eso podemos ver a Pablo siendo doblegado, su orgullo, ahí en camino a Damasco, y podemos ver, ¿no?, cómo aún esta obra del Espíritu Santo, ¿no?, al abrir el corazón de Pablo para ser el transformado, y eso lo podemos ver. Quisiera que lo veamos en Filipenses capítulo 3, versículo 3, por favor, de una manera muy rapidita le voy a dar lectura. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice, no, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y ojo lo que dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, no teniendo confianza en lo que Pablo había logrado, y eso lo vamos a ver más adelante, no, sino que ahora Pablo entendía, ¿no?, que su confianza, que su salvación dependía de Cristo y no dependía de cuánto él le preste atención a la ley, que la ley a la final vamos a ver que tampoco no es mala, pero sino que la ley tiene como propósito mostrarnos de que estamos incapaces, de que estamos muy lejos de Dios y que no consiste en algo externo, sino interno, la del corazón. Quisiera también leer un comentario, es un comentario nada más, dice, ¿no? El papel que juega la ley en esa transformación, hablando de Pablo, porque podemos ver a Pablo siendo un perseguidor y luego Pablo como siendo transformado. Ahora, hablando de Cristo, Pablo hablaba en contra de Cristo y luego de ser transformado, Pablo habla de Cristo. Pablo al entender, ¿no?, que aparentemente él estaba guardando la ley, pero estuvo en contra de Dios. Pablo dice, no, el papel que juega la ley en esta transformación consiste en hacer a una persona consciente de su propio pecado y su necesidad de recibir perdón y redención por parte de Dios, así como establecer el estándar concreto de la moralidad aceptable, ¿no? El propósito de la ley era demostrarle a Pablo que Pablo estaba mal, que Pablo estaba equivocado, que la forma en cómo él estaba actuando estaba mal, porque Pablo estaba jactándose en sus propios logros, en sus propios conocimientos, en sus propios caminos, y la ley le muestra que no, estás muy mal, Pablo, estás muy mal. Y Pablo podemos ver en Filipenses 3, ¿no?, como él decía, ¿no?, que no apoyado, no confiado en su carne, sino apoyado en Cristo Jesús. Entonces, el propósito de la ley, una vez más, es mostrarnos lo lejos que estamos de Dios, lo muy lejos que estamos de Dios, que por más que nos esforcemos, erramos continuamente ante los mandamientos de Dios y que realmente necesitamos de Él, ¿no? Ahora, quiero tomar el segundo punto, ¿no?, que una de las obras también de la ley tiene como propósito estimular el pecado en nosotros, estimular el pecado en nosotros. Y el versículo
El versículo 8 dice, no, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado a la verdad está muerto, ¿no? El problema no es la ley. El versículo 8 mismo lo dice, más el pecado, dicen, tomando ocasión por el mandamiento, en otras palabras, por la ley, produjo en mí toda codicia. En otras palabras, es el pecado que se encuentra en el corazón del hombre, de una persona también, por decirlo, lo que tomando ocasión por el mandamiento de la ley, produce toda codicia, así como otros innumerables pecados. No es la ley, no es la ley la que, no es la ley la que, no es la ley la que nos empuja a pecar, sino que es el pecado la que nos lleva a, a, a contrarrestar a la ley. Por eso es la importancia, ¿no? De que cuando se predica el evangelio, poder predicar en el sentido de poder mostrar nuestra condición, poder mostrar la condición en la cual nosotros nos encontramos y que el problema no es la ley y que el problema no es Dios, por decir. El problema es el pecado que está en nosotros. No es que la ley, no es que la ley nos incapacita para poder agradar a Dios. Es el pecado lo que nos incapacita poder agradar a Dios. Por eso, en el versículo 8, cuando dice, no, tomando ocasión, esta palabra, no, ocasión, esta palabra ocasión que en el griego quiere decir apormeo, tiene la referencia, ¿no? Esta palabra ocasión tiene la referencia de decir eh, un punto de partida o como una base de operaciones. En otras palabras, el pecado toma la ley para lanzar su ataque maligno. Es decir, uno de los mandamientos, Pablo está hablando de la codicia, ¿no? Pablo toma la codicia y dice, no, la ley dice, no, no codiciarás la ley de Dios. Entonces, el pecado, el pecado toma la codicia para poder, eh, para poder hacer su base de operaciones en el hecho de que no nos permite, sabemos que no debemos codiciar, pero codiciamos. Porque lo que hace el pecado es que nosotros no podamos apuntar al blanco, sino que erramos. Entonces, el pecado es, una vez más, el problema no es la ley, el problema es el pecado que está en nosotros, lo que no nos permite poder agradar a Dios. Entonces, la ley no es mala, la ley en sí es buena. Por eso podemos ver normalmente, ¿no? Por eso podemos ver normalmente cuando dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? Porque si la ley, más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Cuando hablamos de codicia, ¿no? Nosotros debemos de considerar que uno de los pecados que en nosotros continuamente sobresale, que el apóstol Pablo aquí resalta, ¿no? Es en el hecho de que nosotros tenemos una inclinación natural hereditaria de parte de Adán, una naturaleza que se revela cuando nos prohíben cualquier cosa. Los 10 mandamientos nosotros podemos ver no como prohibiciones, no esto, no, no, como a los niños, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y a medida que a nosotros, cuando se nos dice no, no hagas esto, lo primero que queremos es hacer eso. Cuando se nos prohíbe, cuando uno es niño, cuando uno es adolescente, se le dice no harás esto y lo primero que uno siente la inclinación de querer hacer eso. Entonces es lo mismo. La Biblia dice no, la Biblia dice no, cuando hablando de los mandamientos dice no, no codiciarás a tu prójimo, ni su heredad, ni su esposa, ni sus bienes y todo lo demás. Es una prohibición y el pecado que está en nosotros, ¿qué hace? Nos hace todo lo contrario. Queremos lo que es, queremos estar en contra de la ley. Queremos hacer lo contrario a lo que Dios nos dice. Entonces la ley nos muestra cómo el pecado sobresale en nosotros. La ley nos muestra cómo el pecado que mora en nosotros es el problema. El problema en nosotros no es que los estándares de Dios sean demasiados para nosotros, no. El problema es el pecado que está en nosotros. Quiero leer un comentario más, eh, hablando con respecto a esto de cómo nosotros
cuando se nos prohíbe algo y lo primero que hacemos es querer hacer eso mismo, dice, no. Cuando una persona es confrontada por la ley de Dios, la cosa prohibida se torna más atractiva que nunca. No tanto por algo inherente a ella, sino porque se constituye en un canal para la aserción de la voluntad del ego. Por lo general, nosotros no queremos ser restringidos por nada. El hombre, no, al hombre se lo dice, no hagas esto, no, y lo primero que queremos es hacer nuestra propia voluntad. Eso nos demuestra en el estado en que nosotros estamos. La ley dada por Dios es para manifestar lo que hay en nuestro corazón. Y es ese orgullo, es esa prepotencia de que cuando nos sentimos acorralados, queremos de alguna otra manera hacer nuestra propia voluntad. Por eso la ley tiene como propósito estimularnos el pecado, estimular, o sea, mostrar lo que realmente hay en nosotros. Y el apóstol Pablo dice, no, porque sin la ley el pecado está muerto. Eso no quiere decir que antes de la ley no había pecado. No, no, no. Romanos 5:12 nos muestra que antes de la ley mismo el pecado fue revelado perdón, que el pecado ya entró al mundo y esto lo podemos ver que entró por medio de Adán. Romanos 5:12 nos muestra, ¿no? Que el pecado ya existía antes de que la ley fuera revelada. Pero cuando el apóstol Pablo dice, no, sin la ley el pecado está muerto, lo que el apóstol Pablo quiere decir no es que cuando en el sentido de muerto, quiere decir que el pecado se encuentra adormecido, no activo plenamente, pero más sin embargo, llega a abrumarse cuando cuando la ley es conocida por nosotros. Es un ejemplo práctico, ¿no? Como cuando nosotros se nos dice, bueno, a muchas personas se les dice, no, los jóvenes están creciendo y se les dice, no, que no debes tomar, no debes juntarte con malas personas. Y de ese momento ellos sienten esa prohibición y dicen, no, no, no. O sea, ¿por qué me prohíben algo que yo sí puedo hacer, algo que yo soy libre, algo que yo soy capaz? Entonces, Pablo dice, no, porque sin la ley el pecado está, está muerto, pero no en el sentido de que no exista, de que el pecado no tenga poder, no, sino que está adormecido, de que no está activo activamente y que el pecado no nos llega a abrumar eh, como lo hace cuando la ley en cambio se da a conocer. Pero cuando la ley es expuesta hacia nuestras vidas, cuando nosotros escuchamos el Evangelio de Dios, entendemos y ahí no nos gusta cuando se nos prohíbe un sinfín de cosas, porque la ley son prohibiciones. Entonces eso nos muestra una vez más, como decía hace un momento, lo que hay en nuestro corazón, que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Bueno, y llegando al punto número 3, ¿no? Quiero hablar con respecto a los versículos del 9 al 11, ¿no? Cómo el apóstol Pablo nos va a demostrar lo que aún el pecado, lo que aún la ley, perdón, nos muestra, cómo el pecado arruina al pecador. Ya vimos, ¿no? Número 1, el pecado, la ley tiene como propósito mostrarnos que somos pecadores. Número 2, ¿no? La ley tiene como propósito resaltar nuestro pecado. En otras palabras, que salga lo que hay en nuestro interior, ¿no? Número 3, ¿no? La ley tiene como propósito mostrarnos que el pecado arruina al pecador, de que el pecado en verdad los lleva a decadencia total al hombre, al pecador, ¿no? Y eso lo podemos ver, ¿no? Versículo 9 dice, ¿no? Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, ¿no? Pablo fue un fariseo muy celoso. Dice, no, y yo sin la ley vivía en un tiempo, ¿no? Pablo fue un fariseo, una vez más, reiterando, fue un fariseo muy celoso, que en el sentido, como les dije hace un momento, ¿no? En el versículo 7, de cómo Pablo tenía un nivel tan alto de conocimiento rabínico, se esforzaba, eh, se esforzaba en las leyes de Dios por cumplirlas, y llegó al punto de Pablo de creer, ¿no? De creer de que Pablo era un hombre intachable, de que Pablo estaba cumpliendo toda la ley. Por eso Pablo dice, no, yo en un tiempo vivía sin la ley, no en el sentido de ignorarla o de no estar interesado en ella,
sino en el hecho de que Pablo consideraba, en verdad, Pablo consideraba que él llevaba una vida intachable en cuanto al cumplimiento de la ley. Y la verdad que él creía, ¿no? Él creía que por estar cumpliendo la ley cabalmente y firmemente, Pablo creía que él llevaba una vida agradable a Dios. Y eso lo podemos ver en Filipenses 3:6. Quiero una vez más dar lectura a Filipenses 3:6, por favor. Dice, no, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, pues irreprensible. Pablo dice, no, Pablo, cuando dice él, no, y yo sin la ley vivía en un tiempo, Pablo consideraba que lo que él había logrado a través de sus estudios y esfuerzos físicos por cumplir la ley externamente, Pablo decía, no, bueno, yo ya a mí nadie me tiene que tachar de cosa alguna, que significa la palabra irreprensible, no perfecto, sino que la palabra irreprensible quiere decir que nadie te puede tachar de algo. Pues Pablo decía que Pablo consideraba que él llevaba una vida agradable ante Dios, una vida sin pecado, una vida que traía bendición, porque en el Antiguo Testamento podemos ver que Dios iba a bendecir a los que guardaban la ley, lo vamos a ver más adelante. Pero mira lo que dice el 9. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Cuando Pablo no fue confrontado por el Señor Jesucristo ahí en camino a Damasco, ¿no? Y tuvo ese encuentro con el Señor, y posiblemente más allá, como decía, posiblemente ya en Damasco, en sus 3 días de ceguera, eh, Pablo empezó a ver la realidad y a entender cuán alejado estaba de satisfacer las demandas justas de la ley, como lo vimos anteriormente, ¿no? En el capítulo 7, de que Pablo consideraba que estaba viviendo una vida agradable ante Dios, esforzándose por guardar la ley externamente. Pero la ley no, pero la ley fue dada no para ser cumplida externamente, sino internamente. Y ya lo que voy es que Pablo, al tener ese encuentro con el Señor, por eso dice, no, pero venido el mandamiento, ¿no? El pecado revivió y yo morí. Pablo llegó a entender en verdad cuán alejado estaba de satisfacer las demandas justas de la ley. Por eso me imagino, ¿no? En ese transcurso en ese transcurso de Damasco, me imagino, ¿no? Pablo llegando a pedir perdón al Señor en oración. Me imagino que Pablo llegando a pedirle perdón a Dios por la forma equivocada, por la forma equívoca que él estaba caminando delante de Dios. Por eso me encanta la historia de Pablo, porque podemos ver en Hechos ahí cómo Pablo tenía la intención de ir y desolar allá a los cristianos que estaban en Damasco, saquear las casas, todo lo demás de los cristianos. Y cuando es convertido, podemos ver a Pablo, en cambio, ahora lo contraste, amando a los cristianos, hablando de Cristo, defendiendo a Cristo, entonces predicando el evangelio que antes él odiaba. Entonces podemos ver, ¿no?, que eso solamente es por medio de un arrepentimiento, por medio de la fe. Entonces podemos ver a Pablo, ¿no? Eh, Antes de su conversión, un Pablo muy egocentrista, un Pablo dice, no, porque yo vivía sin la ley en un tiempo. Pablo pensaba que ya era un hombre perfecto, pero cuando vino la ley, cuando tuvo ese encuentro con el Señor, ¿no? A poder ver cómo Pablo cambió por completo, y es entendible que Pablo pidió perdón a Dios, Pablo pidió perdón al Señor por sus pecados, por la forma en cómo estuvo hecho. Por eso dice, no, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pablo está hablando del mismo, ¿no? Cuando dice la palabra, yo morí, todos sus logros religiosos pasaron a ser una basura espiritual. Todo lo que Pablo había logrado hasta ese momento en el tiempo del fariseísmo, cuando Pablo andaba en contra de los cristianos, Pablo llega a decirnos que todos sus logros llegaron a ser una basura espiritual. Y una vez más quiero hablar en Filipenses 3:7 al 8, dice, no, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, Pablo llegó a entender que
todo lo que Pablo estaba logrando en el fariseísmo lo estaba llevando muy lejos de Dios. Pablo estaba muy lejos de Dios. Aunque Pablo aparentemente se encontraba muy cerca, Pablo estaba muy lejos de Dios. Y por eso Pablo dice, no, el pecado revivió y yo morí. En otras palabras, todos los logros religiosos que Pablo había alcanzado pasaron a ser una basura espiritual para Pablo, porque porque él sabía que a Dios, que todo lo que él estaba haciendo externamente, que con el esfuerzo humano, uno no se puede llegar a agradar a Dios. El esfuerzo humano, las formas en cómo uno quiera agradar a Dios a su propia manera, no es aceptable delante de Dios. No es aceptable sino solamente por medio de la gracia, como le hemos venido hablando. Entonces, cuando Pablo vio la majestad y la santidad de la ley perfecta de Dios al ser encontrado por Cristo ahí en Damasco, quedó quebrantado y contrito. Pablo se dio cuenta realmente que todo lo que él estaba haciendo aparentemente para con Dios lo estaba llevando a una ruina. En otras palabras, lo estaba continuamente alejando más y más. Por eso el pecado tiene como fin arruinar al pecador. Tiene como fin alejar al hombre del pecado. El versículo 9 dice no, eh, el versículo 10 dice no. Y hallé que el mismo mandamiento, ojo con esto lo que dice, ¿no? Y hallé que el mismo mandamiento, o sea, la ley, que era para vida, a mí, dice, a mí me resultó para muerte, ¿no? Lo que Pablo había considerado, lo que Pablo había considerado como un medio para ganarse la vida eterna, porque Pablo estaba prestando atención a la ley de Dios, a los estándares de Dios, a lo que los judíos habían derribado de la ley de Dios para alcanzar el favor de Dios, lo que Pablo había considerado como un medio para ganarse la vida eterna. Resulta que este camino que Pablo había considerado en guardar la ley externamente de una manera propia a través de los esfuerzos humanos, resultó ser un camino hacia la muerte espiritual. Una vez más, no el 10, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Por eso es que, aunque el Antiguo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento Dios promete bendiciones a aquellos que guardan sus mandamientos, aquellos que buscan de todo corazón, ¿no?, el guardar la ley, eh, y van a recibir, el Antiguo Testamento nos enseña, ¿no?, que aquellos que buscan a Dios de todo corazón y se esfuerzan por obedecer la ley, van a recibir las bendiciones de Dios. Pero el problema, en cambio, el problema no es la ley, el problema, en cambio, es que es nuestra incapacidad, es decir, el pecado en nosotros que no nos deja cumplirla. Por eso que, o sea, si nosotros nos esforzaríamos por obedecer la ley a cabalidad en letra, por obras, obtendríamos bendición. El problema, en cambio, es que no podemos ser bendecidos por medio de esforzarnos a cumplir la ley, porque no podemos, porque el pecado que mora en nosotros es lo que no nos permite poder obedecerle a Dios. Es el pecado que mora en nosotros. Entonces podemos ver cómo el pecado nos lleva de mal en peor, en una decadencia total, a separarnos por completamente de Dios. Y el versículo 11 dice, no, porque el pecado, no, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pablo toma otra vez, como decíamos en el versículo 8, ¿no?, esta palabra ocasión, otra vez en el 11, Pablo dice, no, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, una vez más, el pecado tomando partida de la ley de Dios, adueñándose el pecado de la ley de Dios para que nosotros no podamos darle al blanco, sino que le demos a los lados, entonces pecamos ante Dios. ¿Cuál es el propósito de esto, del pecado? De engañarnos. Pablo dice, no, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Este es un punto, de la verdad, que mientras lo estudiaba me llamó mucho la atención, porque una persona que es engañada al punto de creer que es aceptable ante Dios, gracias a sus propios méritos, gracias a sus propias obras, no verá su necesidad de salvación ni la razón para depositar su confianza en Cristo. Una vez escuché un pensamiento con respecto a este engaño espiritual, de que decía que es más fácil, es más fácil a que una prostituta o a que un asesino en serie se convierta
aquí un religioso creyendo que no necesita ayuda, creyendo que está muy bien, dice, no, yo voy los domingos, yo tengo mi Biblia, tengo mi devocional, yo canto y adoro, y no, y estoy bien, pero su vida deja mucho que hablar, entonces, pero él dice, no, yo estoy bien, o sea, yo estoy cumpliendo con lo que Dios manda, estoy leyendo la Biblia, estoy orando, estoy yendo a la iglesia, estoy ayudando a los pobres, estoy ayunando, estoy haciendo todo lo que la ley me manda, entonces yo estoy bien, pero la verdad que eso son cosas externas, son el resultado, es verdad, de una vida, de una vida cristiana, pero lo que importa es lo interno, lo del corazón, en cuánto amas a Dios, en cuánto te alejas del pecado, en cómo ves el pecado desde el punto de vista. Entonces, pero en cambio el religioso no, el religioso es una persona, como te digo, una persona que no piensa, él cree que no necesita ayuda, él cree que con hacer estas cosas está muy bien, pero en cambio, como digo, una prostituta o un asesino en serie, cuando se le habla el evangelio y la ley tiene como propósito mostrarle cuán lejos está de Dios, lo incapacitado que está de Dios y cómo el pecado le está engañando, estas personas, como digo, eh, se sienten culpables y saben que están haciendo mal y saben que necesitan a Dios. Entonces, uno de los problemas del pecado es de engañarnos. Por eso una vez más dice el 11, no, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Quiero llegar al punto número 4, ¿no? Hablando que, como digo una vez más, reiterando, ya hablamos que el pecado, que la obra de la ley, perdón, tiene como propósito mostrarnos que somos pecadores, mostrarnos que estamos lejos de Dios. Como segundo punto, ¿no? La obra de la ley tiene como propósito aún mostrarnos el pecado que sobresale en nosotros, como nosotros somos expertos en querer estar por encima de Dios y no hacer caso a las prohibiciones de Dios. Y en ese tercer punto, como vimos, ¿no? Como la ley tiene el propósito de mostrarnos de que, de que el problema no es la ley, el problema es el pecado, y como fin el pecado tiene el propósito de engañarnos y de reducirnos y de destruirnos. Y como punto número 4, no quiero hablar acerca con respecto al versículo 12 nada más, con respecto a que la ley es buena, a que la ley realmente es santa. Eso lo podemos ver en los versículos 14, ¿no? Cuando Pablo habla del mismo capítulo 7, de cuando Pablo habla, ¿no? De que la ley es una ley espiritual, y en el versículo 16 de que la ley es buena. Pero quiero dar lectura al versículo 12, ¿no? Dice, no, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿no? Y quiero dar más una lectura en el Salmo 19, versículo 7, de cómo David va a exaltar a la ley de Dios en el Salmo 19, del 7 al 11. Quiero dar lectura, por favor. Estamos terminando. Salmos 19, versículos 7 y 11, con respecto al versículo 12, que Pablo dice, no, que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. David dice en el Salmo 19, versículos 7 al 11, dice, no, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tus siervos además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. En otras palabras, el hecho de que la ley revela, el hecho de que la ley condena y el hecho de que la ley trae muerte al pecador, no le hace a la ley misma algo inherentemente malo. O sea, es como cuando alguien comete un homicidio y lo enjuician y lo mandan a prisión. La pregunta es, la ley con la cual fue ejecutado o el juez que lo condenó, ¿son malos de ellos? Ellos no son malos. La ley con la cual le condenaron no es malo. El juez tampoco que lo condenó es malo. No, porque ellos están haciendo lo que es justo. Lo malo aquí es el asesino, es el que hizo lo malo.
está siendo condenado justamente. Por eso es que el hecho de que la ley revela, el hecho de que la ley incita y el hecho de que la ley condena y trae muerte al pecador, no hace de la ley misma algo inherentemente malo. No hace que la ley sea mala por el hecho de que la ley te condena, no quiere decir que la ley sea mala, no, sino que eres tú el malo, es el pecado en tu vida que hace malo. Por eso la ley en sí misma es buena. El quebrantamiento de la ley es lo malo. Por eso, como propósito para terminar es que podemos decirnos en resumen que la ley de Dios es buena, que la ley tiene como propósito mostrarnos el estándar de Dios, pero al mismo tiempo no mostrarnos de que realmente nosotros estamos muy lejos de Dios, de que estamos muy lejos de Dios y que en sí los mandamientos de Dios no son malos, al contrario, son buenos, pero que por medio del poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús podemos llegar a cumplir la ley de Dios, y eso lo vamos a ver en los versículos más adelante. Así que, mis queridos hermanos, gracias una vez más por ese tiempo. Gracias, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y permítanme orar, por favor, para terminar. Oremos, por favor. Amado Dios, amado Padre, en el nombre del Señor Jesús, una vez más, Dios, gracias por esta noche y por este tiempo que tú nos has dado de tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias, Dios, por mostrarnos, Señor, que la ley que fue dada por ti, Señor, no es algo malo, no es algo que nos condena, Señor, sino que es el pecado en nosotros lo que nos condena, Padre querido. Es el pecado en nosotros, Señor, lo que nos priva, Señor, de poder obedecerte, de poder cumplir tu ley, Señor, porque nada de lo que proviene de ti es malo. Y la ley, los 10 mandamientos, Señor, salieron de ti, Señor. Entonces creemos que es buena, creemos que es poderosa, creemos que es santa, y el problema, Señor, somos nosotros. Pero bendito propósito de poder mostrarnos de que somos pecadores, de que estamos lejos de ti, de que, Señor, de cómo el pecado, Señor, nos está llevando, Señor, cada día de mal en peor, y por eso necesitamos de Cristo Jesús. La ley como fin tenía, Señor, apuntar a Cristo Jesús. La ley como fin tenía llevarnos a Cristo Jesús, porque en Él y solamente en Él y por Él, Señor, podemos llegar, Señor, a cumplir ese estándar, Señor, que la ley nos demanda, no por nosotros, sino por la obra y la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo, quien la cumplió a cabalidad, Señor. Y es en su justicia, Señor, que nosotros también llegamos a ser justificados, Señor. Te alabamos, Dios, en verdad. Muchas gracias por esta noche, Padre querido. Padre, que la palabra expuesta en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, hablar más de lo que Isa habló, Señor, a los hermanos que estuvieron presentes, Señor, en la lectura que ellos puedan hacer una vez más de este capítulo, Señor. Seas tú añadiendo más, Señor, de lo que hoy se ha dicho, Señor. Es que pueda ser más claro, más eficaz, Señor, en sus corazones cuando ellos lo lean, Padre querido. Oh, bendito Señor, gracias por esta noche, y en tus manos nos encomendamos, Padre querido, en el tiempo que vamos a tener paso seguido, Padre querido. Y en Cristo Jesús te agradecemos, Padre. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Javi, por la exposición. Amén. Bueno, vaya, la verdad que un buen tiempo ante la palabra. Creo yo que desde el capítulo 3 en adelante, hacia aquí, hemos hablado mucho sobre la ley y hemos a este punto entendido de que la ley no es mala. La ley no es mala. Como dice Pablo en el versículo 7, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado. No, dice el versículo 12, la ley es de la verdad, es santa. El mandamiento dice santo, justo, es puro, es bueno. La ley, como decía recién mi hermano Javier Orlando, nos acerca a Cristo. Fue necesaria y debemos entenderlo. La ley es la herramienta, es el llamado por el cual Dios trae al pecador y los pone en su pecado para que la gracia sea más abundante, sea más grande. Eso es algo tremendo, hermanos. Había leído varias veces esta porción, incluso esta semana la estuve leyendo y había cosas que iban y venían,
pero me gustó cómo Javi utilizó la vida de Pablo para explicar que Pablo habla a quien la escucha, no solamente de la ley en sí, sino de lo que la ley hizo en su vida, ¿no? Y como cuando él fue llamado, hubo ese quebrantamiento, hubo eso de encontrarse él como un fariseo y tremendo hebreo, lleno de un hombre que cumplía la ley a cabalidad, pero que en realidad estaba muerto porque la ley no lo iba a salvar, y que en Cristo encontró esa gracia eh, para, para poder llegar a ser lo que después fue, ¿no? El gran apóstol, los apóstoles. Y la verdad que fue muy buena la exposición de Javi. Eh, Me alimentó mucho. Muchas gracias, Javi. La verdad que muy bien preparado. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda o algo que aportar por ahí. Ataquen al predicador y pregúntenle. La tenemos en vivo, aprovechen. Pueden abrir su micrófono si quieren. Hola, está Te súper escuchamos, retrasado. Ranito. Amén, amén. Bueno, yo les estoy hablando acá en el pasado y ustedes me escuchan 10 segundos después. Entonces, pero bueno, sé que me van a escuchar. Gracias a Dios por la misericordia que muestran sus siervos. Es un privilegio poder aprender cosas y ver cómo Dios obra en cada uno de nosotros por su gracia. No, nada más agradecer a Dios y que el Señor nos guíe a seguir mirando con claridad su palabra y que Cristo nos ayude a glorificarle en las cosas que Él preparó de antemano para nosotros. Dios les bendiga, nada más de eso. Amén. Gracias, Orlandito. Dios te bendiga también. Y de eso se trata, hermano, exactamente. ¿Por qué ponemos los miércoles cada uno de nosotros la exposición de la carta de los Romanos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es el propósito? El propósito no es mostrar cuánto sabemos, no es mostrar que tal vez somos eruditos, que tenemos facilidad de palabra o ciencia. No. La idea de poder exponer esta carta porción por porción a todos nuestros corazones, de ustedes y el mío, es que podamos ver la condición del hombre pecador delante de la ley perfecta, y la ley que es verdad, la ley que es santa, que es la ley de Dios, y cómo ese hombre ahora, conociendo su situación debajo de la ley, queda expuesto solamente a una decisión que puede llegar a tomar, que es reconocer a Cristo y dar gracias por su gracia para ser salvo. No por méritos propios, sino por los méritos que hubo en Cristo. ¿Sí? Por tanto, por eso ponemos la palabra, por eso predicamos cada miércoles, para llamar, como un mendigo llamaría a otro mendigo, vení, acá hay pan, sacia tu hambre, acá hay pan, acá hay este agua de vida para saciar tu sed. Entonces, hermanos, por eso lo hacemos. Eh, Tenemos modos distintos, tenemos formas distintas, pero la idea es ser claros en la exposición de la palabra. Por eso pasamos tiempo de semana en semana, cada uno en la distribución que nos tocó, tratando con el texto, a veces luchando, a veces armándolo, buscando comentarios, buscando diccionario, buscando el original. Fíjense que hay una porción que leyó el hermano Javier que dice que el pecado toma posición, ¿no? Dice, quiero leerlo para a ver cómo dice, quiero ir al versículo puntual. Permítanme que tenga la Biblia acá. Versículo 8. Versículo 8, exacto, versículo 8. Fíjense. Dice, un momentito, me moví la pantalla acá. Mas el pecado tomando ocasión, dice, por el mandamiento. Y en el griego, esta palabra, que es en realidad esta imagen, tomando ocasión, es como decir, hermano, es como si el pecado tomara una posición en una base de combate, en una base de operaciones, dispuesta a una ofensiva, ¿no? Entonces va a generar un ataque
¿sí? El pecado va a generar un ataque desde esa posición, tomando por ocasión, va a generar un ataque con toda la artillería del pecado que es posible para ir en contra de la ley y tratar de quebrantar esa ley, ¿sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y el hermano Javier hoy lo explicaba de esa manera. Y si no entendemos esa imagen que Pablo está tomando, no entendemos bien lo que quiere decir el concepto de ese versículo y cuál es la posición que usa el pecado en nuestra vida, ¿sí? Por tanto, no vamos a comprender el contexto que lo está hablando Pablo. Y eso es importante, hermano. Eso es importante. Conocer, por ejemplo, el original, ¿sí? Lo que está diciendo en el griego Pablo, que reafirma, que fortalece, que da una ilustración clara a la palabra. Por eso, vuelvo a decir, la idea es dar esta interpretación bien clara cuando la exponemos. Así que, como decía también Orlando, gracias a Dios por su sabiduría que nos da y nos ayuda semana a semana que podamos estar claros en la exposición de la escritura fiel para que él pueda llevarse la gloria. Porque en este caso, Javier no es más que Cristo, quienes hablan no es más que Cristo, Orlandito no es más que Cristo, Ariel no es más que Cristo, Roberto tampoco. Somos todos hombres necesitados del favor de Dios. Y Dios lo hace a través de su Espíritu y a través de su iglesia, ¿sí? Proclamando las buenas nuevas de salvación. Amén. Así que bueno, no sé si Javi querías decir algo más o Arielito o quien quiera, tomen la palabra. Bueno, Ahí levantó la mano Arielito. sí, bueno, gracias, hermano Javi. Muy, muy claro toda la exposición. Mientras hablabas, se me vino el versículo de Génesis 3, cuando el Señor le dice que no tiene que comer del árbol del bien y del mal, del conocimiento, y cómo, en el punto 2 que vos diste, que cómo estimula a esa prohibición de no comer del árbol del bien y del mal, como estimuló a la mujer y al hombre, a los dos, ¿no? A pecar. Y bueno, había notado eso, ¿no? Esos versículos de Génesis que mientras vos exponías muy claramente. Después, bueno, y después con respecto al Salmo 19, termina diciendo, ¿no? Deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y la que destila del panal. Y bueno, la ley es santa y es alto el estándar que pone el Señor, pero bueno, en Cristo podemos no tener el tema es el corazón, ¿no? No lo externo, sino lo interno. Como muy bien lo explicaste y te seguí perfectamente, fui anotando y bueno, te agradezco un trabajo importante. Como todos, como Orlandito, como Adri, como todos cuando exponen. Me gustaría más adelante poder ayudarlos, pero bueno, ya algún día llegará. Pero bueno, gracias hermanos, gracias. Dios te bendiga. Perdón Luis, que me atribuya. No, igualmente no, no es verdad. El Salmo 19 no termina diciendo lo que tú decías, Ariel, no, y que es, la ley el estándar es muy alto y todo lo demás, y la ley es buena y perfecta. El problema, como tú decías, ¿no? El problema somos nosotros. El problema es el pecado en nosotros, lo que nos incapacita eh, poder cumplir la ley de Dios. Pero como decía Luis, ¿no? Pero en Cristo Jesús, pues, no podemos lograrlo, aquello, porque ya que la ley, pues, al ver nuestra incapacidad, nos apunta a Cristo, aquel que sí es capaz, que nos puede ayudar a poder cumplir la ley. Entonces, gracias en verdad, Ariel, por el comentario. Y no, bienvenido sea, como dijo Luis, nosotros no somos más que igual, personas que nos esforzamos cada día, no solamente en conocimiento, sino también en vidas diarias, en vidas continuas, aquí en casa. Los chicos, tanto Luis Orlando es un contexto allí en prisión,
de vivir una vida santa, es que eso es lo más importante, como todos sabemos, no sirve, no es mucho predicar, sino el que lo que predicamos, vivirlo para la gloria de nuestro Señor. Así que qué hermoso será verte, Ariel, así que la carta está abierta, me imagino que Luis también dice lo mismo. Sí, totalmente. Estamos orando por eso. Está más que bienvenido el hermano Ariel para. Ya seríamos uno más, ya seríamos multitud en Argentina. Pero sí, sería buenísimo, que se pueda sumar a la exposición. Vuelvo a decir, es sentarse con el texto y pelear con el texto, pelear, y después, bueno, que el Señor en su gracia nos ayude. Y después abre la boca y anunciar a Cristo. Pero sí, bienvenida, Tevito, bienvenida. Bueno, gracias, hermano. Sí, la verdad, sí, yo soy muy respetuoso. Yo pienso que uno a la hora de predicar o enseñar, tenemos que estar bien preparados para defender la fe y para, por respeto también a ustedes, ¿no? Se me cortó. A las personas que están escuchando. Yo más de leer la Biblia no he hecho ningún estudio aparte, ni nada, ¿no? Estoy muchas horas fuera de mi casa, pero no, nada de excusa. Pero bueno, si Dios quiere, podremos más adelante poder ayudarles y buscar material para poder deleitarnos en el Señor, en la palabra. Así que bueno, no le saco más tiempo por ahí el hermano Roberto o alguien más. Gracias, hermanos. No sé si me escuchan, porque estoy medio mal con el internet. Ajá. Hace rato se fue la señal y me desconecté por un momento. No, pero bueno, feliz, contento porque yo creo que cada encuentro, eh, cada reunión que tenemos, pues nos vamos alimentando. En lo personal, voy aprendiendo mucho más. He también estado viendo videos sobre prédicas, ¿no? Y pues contento de verdad por aprender mucho más de la palabra de Dios y bueno, mucho más aquí con ustedes, porque ustedes son quienes están al frente y están enseñándome. Pues para mí, como les dije, Javi sabe muy bien de que soy nuevo en esto, pero gracias a Dios voy tomando mucho más interés y bueno, para mí, claro que, como dicen, difícil, ¿no? Pero no imposible. Yo sé yo sé que lo voy a lograr, voy a poder. Y cuando uno está decidido y con la voluntad del Señor, yo sé que todo es posible. Así es que animarles para estar ahí siempre unidos, como dice, como hermanos, y, y ponerle todo de parte de cada uno de nosotros nada más. Eso en cuanto a esta noche. Bueno, Gracias, Robertito. Gracias, hermano. Y yo también tengo muy mala conexión, se me corta cada segundo. Así que bueno, hermanos, si hasta aquí nadie más tiene nada que compartir, nada que agregar, ya estaríamos finalizando nuestro tiempo. Gracias al Señor por este tiempo de comunión, que fue algo muy edificante, muy lindo. Así que bueno, oremos un segundito y ya quedamos en libertad. Señor, amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias por tu abundante gracia, como siempre te digo, Señor, porque es gracia sobre gracia, Señor, que recibimos. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad, Señor. Y que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor, que sigas edificando a tu iglesia, a nosotros los creyentes, Señor, que también podamos, Señor, dar testimonio de todo esto, Señor, a quienes todavía aún no te conocen, para que vengan
docentes, Señor, que han hecho el esfuerzo, están presentes cada miércoles, Señor. Bendícelos y guárdalos, cuídalos, Señor. Provéeles, Señor, que seas con ellos en todo tiempo, Señor. Gracias te damos esta noche, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga, que tengan buenas noches, que descansen. Abrazos para todos. Si pongo la cámara se me corta. Dios te bendiga, Robertito, Ariel, Luis, Bendiciones para Orlandito. todos, bendiciones. Para todos, un abrazo a la distancia. Igualmente, Dios los guarde, los guarde. buenas noches Recuerden y que Dios bendiga. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. En Cristo Jesús. Oh, amén, amén. Que Dios te bendiga, Arielito. Un fuerte abrazo, querido hermano. Chao, Chao, hermano. Luis, Orlandito, Robertito. Chao, chao.